El frío de la madrugada se colaba por las rendijas de la ventana rota, mordiendo la piel de Elena, mientras se acurrucaba más sobre sí misma en la catre chirriante. No había consuelo en el delgado colchón de paja, ni en la manta raída que apenas cubría su cuerpo menudo. El hambre era un dolor constante, una garra afilada que le desgarraba el estómago desde hacía semanas. Pero hoy el dolor físico se mezclaba con una punzada aún más profunda, la de la humillación inminente. Hoy era el día en que su última posesión, su única y verdadera belleza, sería arrancada de su cabeza y vendida al mejor postor. Su cabello, una cascada de ébano que le llegaba hasta la cintura, espeso y brillante como la noche más profunda, el orgullo secreto de su corazón, el único rasgo que había heredado de su madre, fallecida hacía años. Había intentado ignorar la necesidad, postergar el momento, aferrándose a ese trozo de ella misma como a un ancla en el mar embravecido de su miseria. Pero la realidad era un golpe brutal, no había otra opción. Las deudas de su padre, un hombre débil y desprovisto de toda dignidad, se habían acumulado como una montaña intransitable, y la última advertencia del usurero había sido clara y brutal. O pagaban, o se quedarían sin techo. Recordaba con amargura la cena de la noche anterior, si es que podía llamarse cena a la escasa ración de pan duro que habían compartido. Su padre, con los ojos vidriosos y la barba rala desordenada, no había podido mirarla a los ojos. «Lo siento, hija», había balbuceado la voz ahogada en autocompasión. «No hay otra manera. Es solo cabello. Volverá a crecer». Pero para Elena no era solo cabello, era su juventud, su esperanza, su último vestigio de lo que había sido antes de que la pobreza las devorara. Cada mechón era un recuerdo de la risa de su madre, de los días en que la comida era abundante y el sol brillaba en su pequeña casa. Ahora todo era sombra y desolación. Se levantó con un suspiro tembloroso, el frío calándole los huesos. Sus dedos, finos y pálidos, se deslizaron por las hebras oscuras, una despedida silenciosa a lo que estaba a punto de perder. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, marcando un camino salado sobre la piel fría. No había llorado en mucho tiempo. Las lágrimas se habían secado, reemplazadas por una resignación amarga. Pero esta vez, el dolor era demasiado agudo para contenerlo. Se anudó el cabello en una trenza apretada, el gesto un presagio de la amputación que se avecinaba. Salió de la pequeña cabaña al amanecer, envuelta en un chal descolorido que apenas la protegía del viento helado. El camino hacia el pueblo era largo y polvoriento, cada paso una carga para sus piernas cansadas. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, una belleza que parecía una burla a su propia desdicha. A su paso, las miradas curiosas de los pocos transeúntes que ya se aventuraban por las calles la seguían, cargadas de lástima o peor aún de desprecio. Sabían su historia. La deshonra de su padre era vox populi, y ella, su hija, era una extensión de esa vergüenza. Las murmuraciones la rodeaban, como un enjambre de avispas invisibles. Pobre muchacha. ¡Qué destino tan cruel! Su padre la ha arruinado por completo. Es una lástima, era tan bonita. Cada palabra era una estocada, profundizando la herida en su corazón. Al llegar a la plaza del mercado, el bullicio habitual ya comenzaba a tomar forma. Los mercaderes pregonaban sus guares. Los niños corrían entre los puestos y el olor a especias y frutas maduras llenaba el aire. Pero Elena no veía ni olía nada de eso. Su mirada estaba fija en la barbería de don Ramiro, un hombre rechoncho, con un bigote poblado y unos ojos pequeños y codiciosos. Él era quien había acordado comprar su cabello, a un precio irrisorio, por supuesto. La vergüenza la quemaba por dentro. Entrar allí en pleno día, para vender lo que para ella representaba su dignidad, era un acto de tortura pública. Se detuvo en la entrada, sus pies de repente negándose a avanzar. Un sudor frío le perlaba la frente a pesar del viento. Respiró hondo, tratando de reunir el poco coraje que le quedaba. Esto era por su padre, por mantener un techo sobre sus cabezas, por la poca esperanza de un futuro que se desvanecía rápidamente. Con la barbilla ligeramente levantada, un gesto de desafío a su propia debilidad, cruzó el umbral. El interior de la barbería era oscuro
y olía a lociones baratas y a pelo quemado. Don Ramiro estaba de pie junto a su silla, afilando una navaja con un movimiento experto. Levantó la vista al escuchar la campanilla de la puerta, y sus ojos, pequeños, se posaron en ella, brillando con una satisfacción apenas disimulada. «Ah, Elena», puntual como siempre, dijo. Una sonrisa que no le llegaba a los ojos se extendió por su rostro regordete. «Ven, siéntate. Cuanto antes lo hagamos, antes podrás irte». Su voz era untuosa, llena de una falsa amabilidad que le revolvió el estómago. Elena se sentó en la silla de barbero, la tela áspera rozando su piel. El espejo frente a ella reflejaba su rostro pálido y sus ojos grandes y tristes. Cerró los ojos, no queriendo presenciar el acto. La navaja de don Ramiro rasgó el aire con un sonido siseante, acercándose a su cuello. Su corazón latió con fuerza en su pecho, como un tambor desbocado. Estaba a punto de perderlo todo. Su dignidad, su belleza, su último rastro de esperanza. De repente un sonido gutural, una exclamación ronca, irrumpió en el silencio de la barbería. La campanilla de la puerta volvió a sonar, pero esta vez con una fuerza que hizo temblar los cristales. Don Ramiro se detuvo en seco, la navaja aún suspendida en el aire, y giró la cabeza con una mueca de irritación. Elena abrió los ojos, su mirada curiosa por la interrupción. En el umbral de la puerta, silueteado contra la luz del sol de la mañana, se erguía una figura imponente. Un hombre, pero no un hombre cualquiera. Era un indio apache. Llevaba una piel de lobo sobre los hombros, adornada con intrincados bordados de cuentas y plumas. Su cabello, negro y lacio, le caía por la espalda, trenzado con cintas de cuero y adornado con pequeñas plumas de águila. Su piel era cobriza, curtida por el sol y el viento, y sus rasgos afilados y angulosos estaban marcados por cicatrices de viejas batallas. Pero lo que más llamó la atención de Elena fueron sus ojos. Eran oscuros y profundos como un lago en la noche, con una intensidad que parecía perforar su alma. En ellos no había lástima ni desprecio, solo una extraña mezcla de curiosidad y una autoridad silenciosa. El hombre apache avanzó unos pasos en la barbería, sus mocasines de cuero suave, apenas produciendo sonido en el suelo de madera. Sus manos, fuertes y grandes, descansaban sobre el mango de un cuchillo envainado que colgaba de su cadera. El ambiente en la barbería se tensó. Don Ramiro, que al principio había mostrado una expresión de irritación, ahora palidecía, sus ojos pequeños fijos en el forastero, con una mezcla de temor y asombro. Los pocos clientes que estaban dentro, que hasta entonces habían estado charlando en voz baja, se quedaron en silencio, sus miradas alternando entre el apache y la chica en la silla. El apache se detuvo a pocos pasos de Elena, sus ojos todavía fijos en ella, con una intensidad que la hizo sentir desnuda, expuesta. Su mirada recorrió su rostro, sus ojos tristes, la trenza oscura que caía sobre su hombro. Luego, sus ojos se detuvieron en la navaja en la mano de don Ramiro. Una arruga apareció en su frente, una señal de desaprobación. Finalmente el apache habló. Su voz era profunda y resonante, con un acento gutural que Elena nunca antes había escuchado. «¿Qué hacen a esta mujer?», preguntó, su mirada gélida clavada en don Ramiro. No había petición en su voz, solo una exigencia tranquila. Don Ramiro, balbuceando, intentó responder. «Nada, señor, nada, solo le voy a cortar el cabello. Ella lo está vendiendo». Su voz era un susurro nervioso, muy diferente al tono untuoso que había usado con Elena. Los ojos oscuros del apache se volvieron hacia el cabello de Elena, luego de nuevo hacia su rostro. Elena se sintió invadida por una extraña mezcla de temor y una curiosidad naciente. Nunca antes un hombre la había mirado con tanta intensidad, sin el velo de la lástima o el deseo vulgar. Él parecía ver algo más en ella, algo que ni siquiera ella misma podía discernir. El apache extendió una mano grande y fuerte, y con un gesto sorprendentemente delicado, tocó uno de los mechones sueltos de su trenza. Su piel sintió un escalofrío al contacto, una chispa eléctrica que recorrió su brazo. «Este cabello es hermoso», dijo su voz más suave ahora, pero aún cargada de autoridad. «¿Por qué lo vende?». Elena, sorprendida por la pregunta directa y por el gesto inesperado, dudó. Nadie le había preguntado por qué. Todos asumían que era la pobreza, la miseria que la rodeaba.
Pero el apache, en su mirada, parecía buscar algo más profundo. «Las deudas de mi padre», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. «No tenemos dinero para pagarlas. Nos van a echar de nuestra casa». La vergüenza la invadió de nuevo, pero esta vez, bajo la mirada del apache, se sintió menos sola. El apache retiró su mano, pero sus ojos permanecieron fijos en ella, una contemplación profunda. Luego se volvió hacia don Ramiro, y en su mano apareció una pequeña bolsa de cuero. El tintineo del metal al ser sacudido rompió el silencio. «Yo lo compro», dijo el apache, su voz ahora firme e inquebrantable. Don Ramiro lo miró con asombro. No el cabello, a ella. Elena sintió un vuelco en el corazón. Sus ojos se abrieron de par en par. Su respiración se atascó en su garganta. ¿Qué estaba diciendo este hombre? ¿Comprarla a ella? Era una doncella, no una esclava. ¿Qué dice?, balbuceó don Ramiro, su rostro tan pálido como el papel. El apache abrió la bolsa de cuero y vertió su contenido sobre el mostrador de madera de la barbería. El oro brilló bajo la tenue luz. Monedas de oro y pepitas de un tamaño que don Ramiro y Elena nunca habían visto. Era una fortuna, una cantidad exorbitante que podría pagar no solo las deudas de su padre, sino asegurarles una vida cómoda por muchos años. «Oros», dijo el apache, su voz tranquila pero inamovible. «Mucho oro, suficiente para saldar la deuda de su padre. Y darle a usted y a su familia un nuevo comienzo, a cambio de la mano de esta mujer en matrimonio». El silencio en la barbería fue sepulcral. Todos los ojos, incluida la de Elena, estaban fijos en el oro, luego en el imponente apache, y finalmente en Elena. Un apache, un salvaje, según las historias que se contaban en el pueblo, ofreciéndole matrimonio a ella. Era una locura. Don Ramiro, por un momento, se quedó sin palabras, su codicia luchando con su miedo. Finalmente, se inclinó sobre el mostrador, sus ojos fijos en el oro. «Señor, esto es una oferta inaudita». El apache no apartó su mirada de Elena. «La decisión es de ella», dijo, su voz suave. «Nadie la obligará. Pero el oro es mío, y ella, si acepta, será mi esposa». Elena, por primera vez en mucho tiempo, sintió una oleada de emociones contradictorias. Miedo sí, pero también una extraña intriga, una curiosidad naciente. Este hombre, tan diferente a todo lo que conocía, no la miraba con lástima, sino con una especie de respeto silencioso. Y la había salvado de la humillación, del último vestigio de su dignidad que estaba a punto de ser cercenado. Sus ojos se encontraron con los suyos. Los ojos oscuros del apache eran un abismo de misterio, pero también había en ellos una promesa tácita de fuerza y protección. ¿Qué tenía que perder? Su vida actual era una miseria constante, una vergüenza sin fin. Casarse con un apache, un extranjero, un salvaje, sería un salto al vacío. ¿Pero acaso no estaba ya cayendo? Su mirada se desvió hacia el oro en el mostrador. Ese oro significaba la libertad para su padre, la posibilidad de pagar sus deudas, de tener un hogar. Y para ella significaba un escape de la vida que la estaba ahogando. Tomó una respiración profunda, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Acepto», dijo, su voz sorprendentemente clara y firme. «Acepto su propuesta». Las palabras de Elena resonaron en el silencio de la barbería, dejando a todos atónitos. Don Ramiro retrocedió, sus manos levantadas en un gesto de rendición. Los clientes, con los ojos como platos, intercambiaron miradas de asombro. Pero el apache, un ligero asentimiento de cabeza, fue su única reacción. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios y en sus ojos oscuros. Elena creyó ver un destello de algo parecido al triunfo. «Bien», dijo el apache, su voz ahora relajada, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. «Entonces, la acompaño a su casa para hablar con su padre». Elena se levantó de la silla, sus piernas temblorosas pero firmes. Un nuevo camino se abría ante ella, un camino incierto, lleno de peligros y misterios, pero también de una promesa de algo diferente, algo que la sacaría de la miseria en la que vivía. El sol de la mañana, que antes le había parecido una burla, ahora brillaba con una luz esperanzadora. Su cabello intacto se sentía como un manto de protección sobre sus hombros.
El honor de su familia y el suyo propio había sido salvado por un hombre inesperado, un guerrero apache que había llegado como un soplo de viento salvaje para cambiar su destino. El camino de regreso a su cabaña fue silencioso, pero esta vez el silencio no era opresivo, sino más bien expectante. El apache, que se había presentado como Kian, caminaba a su lado con una gracia natural, su presencia imponente y tranquila a la vez. Elena lo observaba de reojo, notando los detalles de su vestimenta, la forma en que sus ojos exploraban el entorno con una agudeza felina, la cicatriz que cruzaba su pómulo, un testimonio mudo de batallas pasadas. Había una quietud en él, una serenidad que contrastaba con el torbellino de emociones que la embargaban. Su paso era seguro, el de un cazador que conoce cada piedra y cada sombra de su territorio, una confianza que emanaba de cada fibra de su ser. A pesar de la novedad de la situación, una punzada de ansiedad se apoderó de ella al pensar en la reacción de su padre. Él, un hombre aferrado a las costumbres de su pueblo, ¿aceptaría entregar a su hija a un hombre apache, a quien la sociedad consideraba un bárbaro, un forastero, incluso una amenaza? La idea la inquietaba, la roía por dentro como un pequeño insecto, pero una fuerza recién descubierta, una determinación que no sabía que poseía, la impulsaba hacia adelante. Era como si la valentía de Kian se le hubiera contagiado, dándole un coraje que antes no había conocido. Al llegar a la humilde cabaña, la expresión de su padre, al ver a Kian a su lado, fue una mezcla de asombro y alarma. Sus ojos, ya cansados por la preocupación y el peso de las deudas, se abrieron de par en par al ver la figura alta y orgullosa del apache, que se alzaba sobre él como una montaña. La desconfianza era palpable en su rostro, un reflejo de los prejuicios arraigados de su gente. «Padre», dijo Elena, su voz más firme de lo que esperaba, con una convicción que la sorprendió a sí misma. «Este es Kian. Él ha ofrecido saldar todas nuestras deudas, a cambio de mi mano en matrimonio». La verdad salió de sus labios con una facilidad pasmosa, como si el universo mismo la impulsara a hablar. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de incredulidad. Su padre, con el ceño fruncido y los labios apretados, miró a Kian de arriba abajo, su expresión una mezcla de sospecha y desesperación, sus pensamientos confusos, debatiéndose entre la vergüenza y la esperanza. ¿Cómo podía entregar a su única hija a un hombre de otra cultura? ¿Un hombre tan diferente a ellos? Pero ¿cómo podía rechazar la salvación que se les ofrecía? Kian, con su voz profunda y resonante, repitió su oferta esta vez con más detalle, explicando la cantidad de oro y la promesa de seguridad que les brindaría. Sus palabras eran pocas pero directas, sin adornos, cargadas de una sinceridad que incluso el padre de Elena no pudo ignorar. Mientras hablaba, sacó de su bolsa un puñado de monedas de oro y las depositó, cuidadosamente sobre la mesa de madera. El brillo metálico, una prueba irrefutable de su seriedad. El tintineo de las monedas fue como el sonido de una campana, anunciando el fin de su miseria. El padre de Elena, un hombre que se había hundido en la desesperación y la autocompasión, no pudo resistir la tentación de la riqueza que se ofrecía. Sus ojos, antes llenos de vergüenza y derrota, ahora brillaban con una esperanza renovada, un brillo que no habían tenido en años. La perspectiva de escapar de las garras del usurero y recuperar su dignidad, de no ser un paria en su propio pueblo, era demasiado tentadora para rechazarla. El oro era una promesa de un futuro mejor, una luz al final del túnel. Con un suspiro tembloroso, asintió con la cabeza, una aceptación silenciosa. «Mi hija es una buena muchacha», balbuceó, su voz apenas un murmullo, ahogada por la emoción. «La confío a usted, señor. Que el Gran Espíritu la proteja». A pesar de sus dudas, la necesidad era más fuerte que cualquier prejuicio. Kian asintió con la cabeza, un gesto de respeto mutuo. «La cuidaré como a la joya más preciada», prometió, sus ojos oscuros posándose en Elena, una promesa silenciosa que la hizo sentir un escalofrío de anticipación, un calor que la envolvió de pies a cabeza. En ese momento, Elena sintió que había tomado la decisión correcta, que su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado, pero lleno de posibilidades,
Los días siguientes estuvieron llenos de un torbellino de preparativos. Kian regresó a su campamento, prometiendo volver en pocos días con su gente para la ceremonia de matrimonio. Elena, por su parte, se despidió de su hogar, de la vida que había conocido. Hubo lágrimas, por supuesto, lágrimas de despedida y de incertidumbre, pero también una extraña sensación de liberación. La idea de un futuro desconocido, lejos de las miradas de lástima y la constante humillación, era extrañamente atractiva. Era un nuevo comienzo, una página en blanco en el libro de su vida. Finalmente llegó el día. Un grupo de apaches, montados en sus caballos, se acercó a la cabaña. Eran hombres y mujeres de rostros curtidos por el sol y el viento, vestidos con pieles y adornos vibrantes, sus presencias majestuosas en la llanura. Kian venía a la cabeza, su figura majestuosa montando un corcel negro como la noche. Al verlo, el corazón de Elena dio un vuelco. Él era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. Un ser de otro mundo, de otra cultura, y ahora se convertiría en su esposo. En su corazón, una mezcla de temor y emoción se arremolinaba. La ceremonia de matrimonio fue sencilla, pero llena de significado. No hubo un sacerdote ni un altar de piedra, sino el cielo azul como techo y la tierra como testigo. Kian y Elena se unieron bajo un árbol antiguo, cuyas ramas se extendían como brazos protectores, sus manos unidas. Mientras un chamán apache recitaba palabras sagradas en su lengua ancestral, palabras que Elena no entendía, pero que sentía en lo más profundo de su alma. Intercambiaron promesas de lealtad y respeto, de compartir el camino de la vida. Y Kian colocó un collar de cuentas y plumas alrededor del cuello de Elena, un símbolo de su nueva identidad como esposa apache, una marca de su pertenencia a un pueblo noble y orgulloso. Después de la ceremonia, Elena se despidió de su padre, quien, con las deudas pagadas y un futuro incierto, pero esperanzador, parecía haber recuperado algo de su antiguo brillo, un destello de la dignidad perdida. Luego montó en el caballo de Kian, sintiendo el calor de su cuerpo contra su espalda, la seguridad de su presencia, y juntos se dirigieron hacia el vasto e indomable territorio apache, hacia un horizonte de posibilidades desconocidas. El viaje fue largo y agotador, bajo el sol implacable y las noches estrelladas, pero cada día era una lección, una inmersión más profunda en el mundo de Kian. Atravesaron llanuras interminables, ríos caudalosos y montañas imponentes, paisajes que le quitaban el aliento, vastos e indomables como el espíritu de los apaches. Elena se sorprendía de la habilidad de Kian para moverse por la naturaleza, de su conexión profunda con la tierra y los animales, una sabiduría ancestral que ella apenas comenzaba a vislumbrar. Él le enseñó a identificar huellas de animales en el polvo, a escuchar los sonidos del viento que susurraba secretos a través de los cañones, a reconocer las señales de la naturaleza que indicaban lluvia o tormenta. Lentamente, la curiosidad de Elena se transformó en admiración, y su miedo inicial, en una creciente sensación de seguridad y pertenencia. Cuando finalmente llegaron al campamento apache, Elena se encontró rodeada por un mundo vibrante y desconocido. Las tipis se alzaban orgullosas contra el cielo, sus pieles decoradas con pinturas, intrincadas que contaban historias de batallas y de la vida. El aire estaba lleno de los sonidos de las voces de los niños que jugaban y reían, el crepitar de las fogatas que calentaban el aire y el aroma de la carne asada y las hierbas silvestres que flotaba en el ambiente. Fue un choque cultural, un torbellino de nuevas experiencias que al principio la abrumaron, haciendo que se sintiera como un pez fuera del agua. Las mujeres apaches, fuertes y resueltas, con sus miradas directas y sus movimientos gráciles, la observaban con curiosidad, sus ojos oscuros evaluándola, preguntándose quién era esa mujer de piel pálida que Kian había traído a su hogar. Kian la guió a su tipi, un espacio sorprendentemente amplio y acogedor, lleno de mantas de piel suaves y cálidas, cestas tejidas con esmero y adornos intrincados que contaban historias de su linaje. «Este es nuestro hogar ahora». «Elena», dijo su voz suave, cargada de una ternura que la conmovió. «Aquí estarás segura, bajo la protección del gran espíritu y de nuestro pueblo».
Los primeros días en el campamento fueron difíciles. Elena se sentía como una extraña, una intrusa en un mundo que no comprendía. Las costumbres, el idioma, la forma de vida de los apaches eran tan diferentes a todo lo que había conocido. Un universo paralelo al suyo. Luchó por adaptarse, por entender los rituales sagrados, por comunicarse con las mujeres que la rodeaban y que parecían tan ajenas a ella. A menudo la frustración la invadía y las lágrimas se asomaban a sus ojos cuando se sentía incapaz de comprender una simple indicación o de participar en una tarea cotidiana. Pero Kian fue su guía, su protector, su roca en medio de la marea de lo desconocido. Pacientemente le enseñó el idioma apache, palabra por palabra, frase por frase, con una dedicación que la asombró. Le explicó las tradiciones de su pueblo, la importancia de la tierra, de los ancestros que velaban por ellos, de la comunidad que era su fuerza. Le mostró cómo moler maíz con las piedras, cómo coser pieles para hacer ropa y mantas, cómo cuidar de los caballos, que eran su sustento y sus compañeros. Su paciencia era infinita, su voz, un bálsamo en medio de la confusión, disipando sus miedos y sus dudas. Y en esos días, a medida que el tiempo pasaba y las estaciones cambiaban, Elena comenzó a ver a Kian bajo una nueva luz. No era solo el guerrero imponente que la había salvado de la humillación, sino un hombre de una nobleza y una bondad sorprendentes. Era fuerte, sí, con la fuerza de la montaña, pero también compasivo, con un corazón tan vasto como la llanura, silencioso en su mayoría, pero observador, capaz de leer sus pensamientos en sus ojos que al principio le habían parecido tan enigmáticos y llenos de misterio, ahora le revelaban una profundidad de sentimiento, un corazón que latía con honor y lealtad, con un amor incondicional. Ella, a su vez, le mostró a él su propio valor. Aunque era una mujer de ciudad, frágil en apariencia y ajena a la dureza de la vida salvaje, poseía una fortaleza interior que Kian admiraba profundamente. Su voluntad de aprender, su determinación para adaptarse a un entorno tan diferente, su capacidad para encontrar belleza en lo desconocido, todo eso lo cautivaba. Ella no era una flor delicada que se marchitaría en el desierto. Era una enredadera que, con el tiempo, se aferraría a la tierra y florecería con una belleza inesperada. Una tarde, mientras estaban sentados junto a la fogata, el sol pintando el cielo de tonos dorados y rojos intensos, como si el firmamento estuviera en llamas, Kian le contó sobre su pasado. Le habló de su familia, de su tribu, de las batallas que habían librado para proteger sus tierras ancestrales, de la pérdida de seres queridos que habían caído en la lucha. Su voz era grave, cargada de melancolía por los que ya no estaban, pero también de una profunda resiliencia, la fuerza de un pueblo que nunca se rendía. Elena, a su vez, le habló de su vida en la ciudad, de la muerte de su amada madre, que había dejado un vacío irreparable, de la humillación constante de su padre a manos del usurero, de la soledad que la había acompañado durante tanto tiempo, como una sombra constante. Mientras compartían sus historias, sus almas se desnudaban, y un vínculo invisible, pero poderoso, se forjó entre ellos. Las palabras eran como hilos de oro, tejiendo un tapiz de comprensión y conexión que los unía más allá de las diferencias culturales. Descubrieron que, a pesar de sus mundos tan distintos, compartían un dolor similar, un anhelo de pertenencia, un deseo de encontrar un lugar en el mundo donde pudieran ser ellos mismos, sin juicios ni vergüenzas. Fue en una noche estrellada, bajo el vasto manto del cielo apache, donde las estrellas brillaban con una intensidad deslumbrante, cuando la verdadera naturaleza de su relación comenzó a florecer. Estaban sentados fuera de su tipi, observando las constelaciones que Kian le había enseñado a identificar, cada una con su propia historia y significado en la mitología apache. El aire era fresco, perfumado, con el aroma de la madera, quemada de la fogata y las hierbas silvestres que crecían en la llanura, creando una atmósfera de paz y serenidad. «Elena», dijo Kian, su voz suave, rompiendo el silencio que los envolvía. «Eres diferente a las mujeres de mi pueblo. Tu piel es más clara, tus costumbres distintas, pero tu espíritu es tan fuerte como el de un águila,
que se eleva sobre las montañas más altas. Y tu corazón es tan noble como el de una loba que protege a sus crías con su propia vida. Sus palabras eran poesía pura, un bálsamo para el alma de Elena. Las palabras de Kian la conmovieron profundamente. Nunca antes nadie le había hablado con tanta sinceridad, con tanto respeto y admiración. Lo miró a los ojos, y en ellos vio un reflejo de sus propios sentimientos, un cariño que trascendía las palabras, un amor que había florecido en el lugar más inesperado. En ese momento, se dio cuenta de que lo que había comenzado como un matrimonio por necesidad, una transacción para salvar a su familia, se había transformado en algo más profundo, algo inesperado, un amor verdadero, una conexión de almas. Había encontrado en Kian no solo un protector, un refugio seguro, sino un compañero, un alma gemela que la entendía y la valoraba por lo que era, con sus fortalezas y sus vulnerabilidades. Lentamente la mano de Kian se extendió y tomó la suya. Sus dedos se entrelazaron, un toque simple pero cargado de significado, un gesto que hablaba de un compromiso más allá de cualquier juramento. Elena sintió una calidez que se extendía desde su mano hasta su corazón, disipando las sombras de su pasado, sanando las heridas de la humillación y la soledad. El silencio se llenó de un entendimiento tácito, de una conexión que no necesitaba palabras para ser expresada, un lazo inquebrantable que los unía para siempre. Con el paso de las semanas, Elena se integró cada vez más en la vida apache. Aprendió a cocinar los alimentos tradicionales, a participar en las ceremonias sagradas de su pueblo, a curar heridas con hierbas medicinales que la naturaleza ofrecía. Su cabello, su única belleza, se convirtió en un símbolo de su transformación. Lo usaba suelto, a veces trenzado con plumas y cuentas de colores, reflejando su nueva identidad, su pertenencia a un mundo que ahora era el suyo. Las mujeres del campamento, que al principio la habían observado con recelo y curiosidad, ahora la aceptaban como una de las suyas, admirando su fortaleza y su espíritu indomable, su capacidad para abrazar una cultura tan diferente. Kian y Elena pasaban sus días juntos, explorando las vastas tierras apaches, cazando con la destreza de los guerreros, pescando en los ríos cristalinos, compartiendo historias bajo el sol y silencios bajo la luna. Cada día su amor crecía, alimentado por el respeto mutuo, la admiración profunda y la conexión que habían forjado con el tiempo. Kian le mostraba la belleza de la naturaleza salvaje, la majestuosidad de las montañas que se alzaban hacia el cielo, la calma de los ríos que fluían como la vida misma. Elena, a su vez, le compartió la dulzura de la poesía que recordaba de su infancia, la belleza de la música que había aprendido en la ciudad, la riqueza de las historias de su pueblo, enriqueciendo sus vidas con los tesoros de sus mundos. Pero la felicidad de Elena no podía ser completa mientras la sombra de su pasado, la figura del usurero, se cerniera sobre su memoria como una nube oscura. Sabía que, aunque su padre estaba a salvo, la justicia aún no había sido servida. El hombre que había humillado a su familia, que había intentado arrebatarle su dignidad, que había causado tanto sufrimiento, no podía quedar impune. Su corazón noble no le permitía olvidar la injusticia. Una noche, mientras Kian y Elena estaban sentados bajo las estrellas, el corazón de Elena se llenó de una determinación férrea, una resolución inquebrantable que la impulsaba a actuar. Kian, dijo, su voz llena de una resolución que sorprendió incluso a ella misma. Necesito volver. Necesito enfrentarme a ese hombre, al usurero. No puedo descansar mientras él siga impune, mientras su maldad siga en el mundo. Kian la miró, sus ojos oscuros penetrando en su alma, leyendo sus pensamientos más profundos. Vio la determinación en sus ojos, el fuego en su espíritu, el anhelo de justicia que la impulsaba. Tu deseo es mi deseo, Elena, dijo su voz firme sin dudar un instante. Pero no irás sola. Yo te acompañaré. Y mi gente, si es necesario, te respaldará con su fuerza y su honor. La promesa de Kian la llenó de una oleada de gratitud y amor. Él no la juzgaba, no intentaba disuadirla de su propósito. La apoyaba en su búsqueda de justicia, en su necesidad de cerrar ese capítulo doloroso de su vida. Juntos, planearon el regreso. Sabían que el peligro acechaba, que el usurero, un hombre poderoso y despiadado, que tenía contactos y aliados,
No se rendiría fácilmente. Pero Elena no temía. Con Kian a su lado, con la fuerza de los apaches respaldándola, sentía que podía enfrentar cualquier cosa, cualquier desafío que se presentara. Su dignidad, su honor estaban en juego, y no se detendría ante nada para recuperarlos por completo. A la mañana siguiente, Kian y Elena se despidieron del campamento apache. Kian había elegido a algunos de sus guerreros más leales para que los acompañaran, hombres fuertes y valientes, con el rostro pintado para la batalla y sus arcos y flechas listos. Era una comitiva imponente, una declaración silenciosa de su intención, una advertencia para cualquiera que osara interponerse en su camino. Elena, vestida con las pieles que Kian le había regalado, su cabello suelto y salvaje, adornado con plumas, se sentía una verdadera guerrera, una hija de la tierra y del viento, una mujer que había encontrado su verdadero poder. El viaje de regreso fue más rápido. Impulsado por un propósito renovado, la urgencia de la justicia la impulsaba. A medida que se acercaban al pueblo, Elena sintió una mezcla de nerviosismo y una extraña sensación de empoderamiento. Ya no era la joven frágil y humillada que había huido de allí. Había encontrado su fuerza, su voz, su lugar en el mundo. El aire del pueblo, que antes le había parecido opresivo, ahora le daba un nuevo sentido de propósito. Al llegar a las afueras del pueblo, Kian y sus guerreros se detuvieron, permaneciendo ocultos entre los árboles, sus ojos vigilantes y sus sentidos alertas. Era una estrategia, una forma de evitar un enfrentamiento prematuro y de maximizar el impacto de su aparición. Elena, sola con la cabeza en alto y el corazón latiendo con fuerza en su pecho, pero su determinación inquebrantable, se dirigió hacia la casa del usurero. Cada paso era una afirmación de su recién encontrada libertad y poder. La casa del usurero, un edificio de piedra oscuro y sombrío, se alzaba ominosamente en el centro del pueblo como una fortaleza del mal. Las ventanas estaban cubiertas con gruesas cortinas, como si el mal que habitaba dentro no quisiera ser visto por la luz del día. Elena se acercó a la puerta y sin dudarlo golpeó con fuerza, el sonido resonando en el silencio de la calle. El sirviente del usurero, un hombre pequeño y jorobado, abrió la puerta, su rostro contraído en una mueca de sorpresa y un miedo, apenas disimulado al ver a Elena, que ahora irradiaba una presencia tan diferente a la que recordaba. Sus ojos se abrieron de par en par, no reconociendo a la joven sumisa y quebrantada. «Quiero hablar con su amo», dijo Elena, su voz clara y resonante, sin un ápice de temor. «Dígale que Elena, la hija de su deudor, ha venido a reclamar lo que le pertenece, y esta vez no aceptará un no por respuesta». El sirviente, visiblemente intimidado por su aplomo y la autoridad en su voz, se apresuró a entrar, y Elena pudo escuchar el murmullo de voces en el interior, la agitación que su presencia había causado. Poco después, el usurero en persona apareció en la puerta, su rostro regordete contorsionado por la sorpresa y la indignación. Sus ojos, pequeños y avariciosos, la recorrieron de arriba abajo, buscando el rastro de la humillación que recordaba, el miedo que solía ver en sus ojos, pero no lo encontró. En su lugar vio a una mujer transformada, erguida y desafiante, una llama ardiente de dignidad. «¿Qué quieres, muchacha?», espetó el usurero, su voz áspera, intentando sonar intimidante, pero con un matiz de incertidumbre. «Creí que ya habías desaparecido en el olvido, como toda la basura que toco, que habías encontrado tu miserable fin en algún lugar olvidado». Elena dio un paso adelante, su mirada fija en los ojos del usurero sin pestañear. «He venido a reclamar justicia», dijo, su voz llena de una autoridad que lo descolocó por completo. «Usted humilló a mi familia, se aprovechó de nuestra debilidad, de nuestra desesperación. Intentó robarme lo último que me quedaba, mi dignidad, mi esencia, pero fracasó. Su maldad no pudo consumir mi espíritu». El usurero rió, una risa hueca y cruel, intentando recuperar el control de la situación. «¿Justicia? ¿De qué hablas, muchacha? La ley está de mi lado. Tú y tu padre son unos miserables, unos inútiles que no saben cómo sobrevivir en este mundo. La justicia es para los poderosos, no para los mendigos como ustedes. La ley del hombre puede estar de su lado en este pueblo podrido de corrupción», replicó Elena, su voz resonando con una fuerza inesperada.
como el eco de un tambor de guerra. Pero la ley del corazón, la ley del honor, la ley de la verdad está en contra suya. Y hoy esa ley se hará cumplir. No hay oro ni poder que pueda comprar la dignidad de un alma noble. En ese momento, Kian y sus guerreros emergieron de los árboles, sus figuras imponentes llenando la plaza del pueblo. Sus pasos eran silenciosos, pero su presencia era una trompeta resonante. Los habitantes, que habían comenzado a salir de sus casas para presenciar la confrontación, se quedaron en un silencio sepulcral, sus ojos fijos en los apaches, una mezcla de temor y asombro en sus rostros. La presencia de los guerreros, con sus rostros pintados para la guerra y sus armas en mano, era una declaración inconfundible de su apoyo a Helena, una fuerza que no podía ser ignorada. El rostro del usurero palideció, su risa se congeló en su garganta, sus ojos se abrieron de par en par con un horror creciente, sus piernas temblaron y por primera vez un rastro de miedo genuino, un miedo paralizante, apareció en ellos. El hombre que había infundido terror en los corazones de tantos, ahora se encontraba aterrado. «Él es mi esposo», dijo Helena, su voz alta y clara, audible para todos en la plaza, señalando a Kian. «Y mi gente, ellos están aquí para defender mi honor, y para asegurarse de que usted pague por sus crímenes, no con oro, sino con su reputación, con su poder. Su era de tiranía ha terminado. El usurero, un hombre acostumbrado a infundir temor y a controlar a los demás, con su riqueza y su influencia, se encontró por primera vez, sintiendo el frío abrazo del miedo, un miedo que le helaba la sangre. Intentó balbucear una excusa, una negación, un intento desesperado de salvarse, pero sus palabras se ahogaron en su garganta, ahogadas por el pánico. Kian dio un paso adelante, su mirada gélida y penetrante, clavada en el usurero. «El honor de mi esposa es mi honor», dijo su voz profunda y resonante, un eco de la voz de un trueno lejano pero inminente. «Y el honor de nuestra gente es inquebrantable. Usted ha profanado lo sagrado, ha pisoteado la dignidad de un alma inocente, y por ello pagará, no con sangre, sino con la vergüenza y la ruina pública». No hubo necesidad de violencia física. La sola presencia de Kian y sus guerreros fue suficiente. La demostración de fuerza, de unidad, de una justicia que venía de la tierra misma, era más potente que cualquier golpe. El usurero, un cobarde en el fondo, se derrumbó, sus rodillas cediendo bajo el peso de su miedo y la abrumadora presencia de los apaches. Sabía que no tenía escapatoria. La justicia, vestida con pieles de lobo y adornada con plumas de águila, había llegado para reclamar lo suyo, para restaurar el equilibrio. En los días siguientes, el usurero fue obligado a devolver todas las propiedades que había arrebatado a los más débiles, a los indefensos, incluyendo la casa de Helena y su padre, quienes ahora podían regresar a su hogar con la frente en alto. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por todo el pueblo, y la gente, que antes había temido al usurero y se había sometido a su tiranía, ahora lo despreciaba, suplicaba por su caída. Su reputación quedó hecha añicos, su poder desmoronado, reducido a polvo por la valiente Helena y sus inesperados aliados. Helena, con Kian a su lado, se convirtió en un símbolo de esperanza, un testimonio del poder de la dignidad y la resiliencia humana. Su historia, la de la muchacha que un día había estado a punto de vender su cabello, el último vestigio de su belleza y orgullo, y que fue salvada y elevada por un apache, se convirtió en una leyenda, contada de boca en boca, a través de las llanuras y los valles, inspirando a muchos a no rendirse ante la adversidad, a luchar por su honor y su libertad. Después de que la justicia fue servida, Helena y Kian regresaron al campamento apache. La vida continuó, pero con una nueva profundidad, una plenitud que Helena nunca había imaginado posible. Helena había encontrado su verdadero hogar, no en un lugar físico, en la cabaña de su infancia o en las calles del pueblo, sino en el corazón de Kian, en el seno de la comunidad apache, entre un pueblo que la había acogido como propia. Había abrazado su nueva identidad, sin olvidar sus raíces, pero abrazando el futuro con valentía, con una fuerza renovada. Los años pasaron, y el amor entre Kian y Helena creció y se profundizó. Como las raíces de un árbol antiguo,
volviéndose más fuerte con cada estación. Tuvieron hijos, valientes guerreros y sabias mujeres, que llevaron en sus venas la sangre de dos culturas, la fortaleza indomable de los apaches y la nobleza de espíritu de su madre, Helena, la joven que un día estuvo al borde de la desesperación, a punto de sacrificar su última posesión. Se convirtió en una matriarca respetada, una consejera sabia, una mujer de un corazón noble y un alma inquebrantable. Su cabello, que una vez estuvo a punto de ser sacrificado, brillaba con la luz de una vida plena, un recordatorio constante de cómo un acto de bondad inesperado había transformado su destino, llevándola de la oscuridad a la luz, de la humillación al amor más puro y verdadero que jamás podría haber imaginado. Su historia resonaría por generaciones, un testimonio eterno de que el espíritu humano, cuando encuentra un aliado noble, es capaz de superar cualquier adversidad y de florecer, incluso en el desierto más árido. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Gracias por ser parte de este camino.